Contacto ahora con Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, experto también en el Vaticano. ¿Cómo está Juan Pablo? Periodista que además acompañó al Papa Francisco en el año 2018 en este viaje que lo trajo a nuestro país, pero también por otros acá del continente. ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Aquí con harta información y harto trabajo. Sí, sin duda. Queríamos que nos contaras y ayudarnos también a recordar este viaje dentro de todo lo que nosotros no pudimos ver. Se decía antes de que él llegara o tomara ese avión rumbo a nuestro país que iba a ser un viaje complejo, pero una vez realizado y una vez que sale incluso del territorio nacional rumbo a Perú, se le define como probablemente el más difícil en sus primeros 5 años, ¿no?, de pontificado. Así es, el viaje más difícil y un viaje que marcó un antes y un después en muchas cosas para el pontificado de Francisco. Es un viaje que venía precedido de evidentes problemas. Muchos habían previsto que no iba a ser un viaje fácil. Hay que recordar que estaba toda la situación de la crisis de Osorno con el obispo Barros, y además la situación misma de la iglesia chilena no atravesaba su mejor momento. En ese entonces, incluso en el Vaticano, había una carpeta especial con el caso de la iglesia chilena por la caída de los fieles que se había venido registrando, producto en parte también por los escándalos de abusos. Todo esto había generado un ambiente que preveía que la visita no iba a ser fácil. Ahora, evidentemente, nunca se pensó, o por lo menos en el Vaticano nunca pensaron que podía llegar a ser tan compleja como resultó ser, y que generara tal efecto posterior, digamos, y que, como yo decía, marcara un antes y un después, sobre todo en el tema de los abusos en la iglesia y cómo los enfrentó y los abordó el Papa Francisco. Claro, y Juan Pablo, hay un hecho dentro de este contexto difícil que era el viaje, y es ese momento, más que un hecho, ese momento en que se le pregunta por las denuncias sobre Juan Barros, y él sostiene que mientras no haya ninguna prueba, si existe una prueba, ahí contrapregunta al periodista si no existe, hay una calumnia, y desde ese minuto entonces también genera un impacto total en su gira, en lo que sale al mundo, y hoy día muchos lo han recordado porque lo que significa como cambio posterior después de eso. Desde tu perspectiva, ¿por qué se produce ese momento, desde pensándolo, de un mal asesoramiento, de por qué no creía o no sabía de la realidad de lo que estaba pasando en nuestro país? Vale cuestionarse, porque uno dice, un hombre que tenía y que llega a la iglesia precisamente para combatir este tipo de escándalos, que haya hecho una defensa tan férrea con respecto a lo que pasaba con el obispo Barros, resultó difícil de creer. Esa es una buena pregunta y que todavía no tiene una respuesta clara, o por lo menos yo no la tengo, la respuesta clara de por qué el Papa fue tan duro en aceptar las informaciones y las denuncias que venían de Osorno y del obispo Barros. Posteriormente, recordemos que el Papa se reunió con víctimas de Caradima, habló con Juan Carlos Cruz, y Juan Carlos Cruz en ese diálogo probablemente él logró captar mejor o tenga una respuesta más clara de por qué el Papa había tenido una posición tan dura. Pero el hecho es que le costó mucho al Papa asumir esa situación. Muchos habían ido antes a Roma, antes del viaje a Chile, para decirle, insistirle que la situación de Osorno era una situación complicada, pero el Papa había mantenido una posición muy, muy dura. Incluso el propio obispo Barros estuvo en esos actos durante la visita del Papa a Chile, y muchos planteaban antes si iba a estar o no iba a estar, y estuvo. Y todo eso evidentemente generó mucha tensión y muchos conflictos. Incluso después de esa visita, el Papa empezó a tener problemas con sectores más progresistas de la iglesia que lo habían visto o que tenían mucha simpatía hacia él. Empezaron a tener una posición un poquito más crítica, producto de eso. Pero evidentemente esa última declaración que tú citas y que la dio en Iquique poco antes de dejar el país, generó todo un vendaval. Un vendaval no solo porque incluso un cardenal como el cardenal O'Malley, que es el cardenal de Boston, sacó una declaración al Papa criticando un poco lo que había pasado con esta
esta declaración y esta posición del Papa, sino que además llevó a que el propio Papa entrara en un proceso de reflexión e incluso en el viaje de vuelta, ya desde Perú, recordemos que ese viaje fue a Chile y Perú, y de Perú regresó a Roma. En el viaje de vuelta, en la etapa, al final, cuando se hacen las preguntas de los periodistas que lo acompañan, él respondió a muchas de esas cuestiones, esos cuestionamientos que se habían hecho producto de esas declaraciones, y muchos en la delegación de Vaticana decían que el Papa había estado en un proceso de reflexión, analizando y consciente de que había cometido un error en ese minuto. Y después vino todo lo que ya sabemos, digamos, la misión Chicluna que envió el Vaticano a Chile poco después, la carta del Papa a Chile, al pueblo de Dios en Chile, digamos, reconociendo ese error, y la convocatoria después a los obispos a Roma en mayo de ese año. Claro, dicen de hecho que fue con todo esto, que fue en este viaje de alguna manera, que el Papa se da cuenta del profundo daño en la credibilidad para la Iglesia que tiene todo este tema de los abusos. Y quería preguntarte, ya más en lo personal o profesional, derechamente, ¿cómo fue este momento en el que ocurre esta conversación? Porque por la imagen que nosotros tenemos, no es como el tradicional punto de prensa, ¿no? No era y sí se ha dicho que Francisco era muy de hablar con los periodistas. ¿Cómo parte, cómo se gesta esta instancia en la que finalmente se obtiene esta declaración? La del final, del regreso sí, a Roma en el avión. La que está en el avión. Sí. Bueno, esa es un espacio tradicional en todos los viajes del Papa. Al final, en su regreso a Roma, hay un espacio donde los periodistas pueden hacer preguntas, un grupo de periodistas, no todos, y por lo tanto entre el grupo de periodistas chilenos había que uno podía hacer la pregunta, digamos, igual hubo una conversación entre todos un poco para ver los temas también y aprovechar al máximo ese espacio, digamos, que es breve, es corto, es una oportunidad y hay que aprovecharla al máximo, y evidentemente el tema de Barros era el tema que estaba ahí, era la pregunta que había que hacer, y esa es la que hicimos en esa ocasión. En el caso de, tradicionalmente en estos viajes, los periodistas de los países de destino de los viajes, en este caso de Chile y Perú, eran los que parten estas preguntas. Así que nosotros partió Chile, después vino Perú, tuvimos la oportunidad de hacerlo. Así que fue un momento bien importante y bien relevante profesionalmente, digamos, porque uno no está siempre con la posibilidad de entrevistar o de hacerle una pregunta al Papa. Así que es un momento bien importante, y en un minuto además que era muy relevante saber la opinión del Papa después de lo que había pasado en Chile, en esa visita, que además de todo de este ambiente producto de los casos de abuso y el caso de Osorno, también era una visita que se había percibido como muy fría de parte de la recepción que hubo, el poco fervor que incluso llamó la atención a los mismos periodistas y vaticanistas que acompañan tradicionalmente a los viajes del Papa. Muchos me decían, pero nosotros pensamos que como era un país latinoamericano iba a haber mucho fervor y mucha presencia en las calles, y no lo vieron, no fue así. Por lo tanto, todo eso hacía que ese minuto también era muy relevante de aprovechar al máximo, digamos, y lograr que el Papa respondiera, y respondió bastante claro con respecto a lo que pasaba, y fue el punto de partida, como decía, de un poco lo que vino después. Sí, hoy día en la mañana uno revisando los medios internacionales, los distintos despachos de las diferentes cadenas a nivel mundial ponen este punto, este hecho ahí, lo que pasa en Iquique, después la reflexión del Papa y lo que viene a posterior con la serie de acciones también dictaminadas por Francisco, como un punto relevante, un punto de cambio dentro de la perspectiva con que mira precisamente Francisco todos estos temas y cómo se trata. En parte te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, Juan Pablo, pero ¿cómo se percibió también esa falta de masividad dentro de sus visitas, de cercanía de la gente? Porque claro, uno tenía la imagen y cuando antes que llegara el Papa se hacían todos estos recuentos, las notas y sobre todo en televisión donde están las imágenes de una masividad impresionante. Acá hay algunas tomas aéreas que dan cuenta de lo mínimo cuando las proyecciones eran altísimas de presencia de la gente ahí. ¿Les impactó? ¿Le llegó al Papa?
Les sorprendió mucho, sobre todo los periodistas que acompañan tradicionalmente al Papa. En la delegación Vaticana uno les preguntaba y decían, no, el Papa está muy, muy contento y muy feliz de la visita, pero evidentemente después ya en el reporteo posterior, cuando me tocó ir a Roma, post visita, todos comentaban que llegando a Roma hubo una reunión de evaluación muy crítica de lo que había pasado y cómo se había manejado, no solo con respecto al tema de abusos, sino por la situación en que se había dado la visita, el ambiente de la visita, que había sorprendido mucho al Papa, cierta frialdad que él después comentó. Y eso a los vaticanistas le llamó mucho la atención, porque además recordemos que en ese minuto también había, no vinculado a la visita probablemente directamente del Papa, sino a cosas que venían pasando en el sur, en la zona de la Araucanía, claro. Estos iglesias incendiadas, pero eso se dio en ese ambiente también durante la estada del Papa en Chile. Por eso sumaba a esa sorpresa de parte de los periodistas extranjeros que veían esta situación, y como yo decía, muchos pensaban que iba a ser un viaje con mucho fervor en las calles como un país latinoamericano que somos, pero no fue así. Y incluso algunos me decían, mira, la única comparación que puedo hacer en este minuto es entre Chile y Francia, por ejemplo, que Francia es un país mucho más laico, claro, y mucho más frío en su relación con la Iglesia, y eso es la primera imagen que me viene, me decía una vaticanista italiana, la primera imagen que me viene a la cabeza cuando veo o analizo lo que vi, digamos. Pero evidentemente, por ejemplo, el caso de Iquique fue probablemente el más llamativo, donde muchos incluso pensaban que iba a haber cerca de 1 millón de personas, o llegando incluso argentinos desde el norte de Argentina, porque el Papa no había ido a Argentina. Muchos hablaban antes de que podía ser un encuentro muy masivo, y fue muy escasa la presencia de personas en ese encuentro. Por lo tanto, hubo mucha sorpresa, llamó mucho la atención. Acá en Chile también, comparando con lo que había sido la visita de Juan Pablo II, generó llamó mucho la atención, digamos. Fue bien llamativo para los que siguen a los viajes papales la situación que vivieron aquí, y tratando de buscar explicaciones. Incluso una periodista francesa me preguntaba si esto será también porque el Papa es argentino. Me decía, ¿cuál puede ser? Buscándole una explicación, claro, a esta falta de fervor que ellos veían. Claro, tratando de recurrir quizá a esa rivalidad que se habla, ¿no? De nuestros países. No tenía que ver, parece con eso. Cambió definitivamente entonces, Juan Pablo, lo que le tocó vivir, lo que ocurrió con este viaje a nuestro país, la agenda que tuvo Francisco a partir o después de ese año. Completamente. Incluso los temas que eran relevantes antes de la visita del Papa para el propio Papa, que eran temas con respecto a la reforma de la Iglesia, a los cambios, a su mensaje, digamos, de apertura. Por ejemplo, antes de eso ya había hecho esta exhortación apostólica que abría el espacio a la comunión para los divorciados vueltos a casar. Todos esos temas eran los que estaban, y la tensión con sectores conservadores producto de esto. Esos eran los temas que dominaban la agenda del Papa. Después de esto, el tema de los abusos se tomó completamente la agenda. El año 2018 fue además una suerte de año horrible para la Iglesia Católica en eso, porque recordemos que vino después el informe de Pensilvania, de Estados Unidos, sobre los abusos en ese estado de Estados Unidos, que fueron bien dramáticos, con mucho detalle y bien fuerte el informe. Después vino el viaje del Papa a Irlanda, un país que también había enfrentado ese tema y para el cual el tema de los abusos era un asunto central en el último tiempo, y había marcado muy fuertemente la Iglesia de Irlanda. Por lo tanto, todo eso llevó a que el tema se tomara a la agenda, y recordemos que un año después, casi exacto, en febrero de 2019, se realizó en Roma esta cumbre de los episcopados mundiales sobre los abusos y cómo enfrentar el tema de los abusos, digamos. O sea, claramente la agenda del Papa fue tomada por el tema de los abusos sexuales en la Iglesia, y llevó a que el Papa tomara varias decisiones posteriores a esa cumbre, y varios motu propio y declaraciones y decretos que emitió después de eso. Muy bien, Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, experto en el Vaticano, y además quien siguió la gira papal acá en nuestro país el año 2018 y que estuvo siendo testigo de todo lo que hemos conversado, momentos muy claves dentro del pontificado de Francisco. Muchas gracias, Juan Pablo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Que estés muy bien. Igualmente.